Oigan, estoy muy feliz de hacer este video porque me puse a mirar varios comentarios y la gente quiere saber más detallitos de cómo funciona el trabajo aquí en Qatar. Si quieres mudarte a Qatar, aquí te muestro cómo, con lujo de detalles. Está haciendo mucha brisa, no me entré porque hay como brisita en Qatar, pero es una brisa caliente. Bueno, pónganle cuidado. Aquí les voy a compartir los links donde ustedes pueden buscar. Así es como se ve. Esta es la forma sencilla. Buscan, en ejemplo puse entrenador personal. Aquí la descripción del trabajo, pero miren, les muestra el salario, así que ustedes pueden de una vez descartar porque la información es muy completa. Siguen bajando y ven todos los beneficios, les dan la visa, la acomodación. De verdad que es muy sencillo. Ustedes pueden ver cuánto es el salario, cuándo inicia el trabajo, si les incluye alojamiento, los beneficios, o sea, es muy completo. De hecho, al correo de ustedes les llegan ofertas laborales, pero ofertas que te dejan ver todo, el salario, o sea, así súper concreto. Entonces, eso me gusta y los links los van a encontrar en la descripción. Creo que esta parte de introducción debe ir al comienzo, se las voy a contar rápido. Venir a trabajar a Qatar es la manera más fácil comparada con muchos otros países como España, Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿ok? Porque online ven la oferta laboral, hacen la entrevista y Qatar paga absolutamente todo. Todo es que la acomodación, el Qatar ID que les da, que es una residencia que les dan gratis mientras trabajan. Les dan su salud, les dan dinero como del bonos de transporte y un muy buen salario. Los salarios de Qatar son muy buenos y además no descuentan absolutamente nada. Qatar es de los países que no te quitan nada de tu salario, entonces no hay que pagar nada para llegar acá y sí te dan absolutamente todo, incluso en unos trabajos dan comida. Así funciona Qatar, por eso yo siempre digo es el paquete completo. Listo, bueno, no siendo más, vámonos al video. Voy a explicar cómo deben hacer la hoja de vida, qué deben ver cuando les manden el contrato y algunos tips y consejitos. Y aquí nos vamos. Oigan, y yo me doy cuenta que mis videos están siendo muy cortos para todos los temas que llevan. Y yo digo, bueno, pues no hay nada de afán. A mí me encantan las tertulias y estoy en un cafecito que se llama Vamos y venden empanadas y arepas, y esto en Qatar es un lujo porque hay como solo 2 lugares donde se consiguen eso en todo Qatar. Primero, la hoja de vida. No hay como un formato específico que necesiten. Solamente debe ser como de 1 o 2 páginas. Estas que son todas modernas, con la fotito, o sea que tienen diseño bonito. Máximo 2 páginas, ser muy concreto y ya. La información normal de ustedes, de nombre, contacto, correo electrónico, eso. Y solamente un párrafo de 4 líneas cuando pongan la descripción laboral. Más nada. El caso fue así, ellos me pagaron el tiquete, la acomodación, el transporte. En la mayoría te dan todo esto. No, y si no te lo dan, te dan el dinero para tu alojamiento, pero ellos se encargan de todo. Este es un proceso que si ustedes le prestan atención, lo hacen paso a paso, pueden obtener el trabajo y no tienen que pagar absolutamente nada. O sea, es muy sencillo. Bueno, una vez ustedes envían su hoja de vida, los contactan para cuadrar una entrevista, y esta es la parte más importante porque es donde los van a conocer a ustedes. Ahí lo que quieren ver es un poco la experiencia laboral de ustedes, pero lo que más importa, o sea, que realmente ven es como si estás dispuesto a adaptarte y a venir a Qatar, porque pues es un país muy tecnológico, el más seguro del mundo, de los más seguros, o sea, hay mucha tranquilidad y es un país muy futurista, lleno de lujo, pero no es tan fácil, yo siento, por ejemplo, para mí, los colombianos, venir y adaptarse a esta cultura. Entonces
si realmente estás dispuesto. Ellos te explican un poco cómo funciona todo en Qatar y te explican como cuáles serían tus condiciones. Una cosa importante de esta entrevista es cómo te desenvuelves, porque aquí usamos el inglés. Aquí el idioma principal es el árabe, pero todo el mundo usa inglés. Entonces quieren ver cómo es tu comunicación con ellos y cuándo estarías dispuesto a viajar, porque usualmente es muy rápido, que la gente a veces no tiene tiempo, te dan como 3 semanas, un mes. Entonces ha pasado, a mí me pasó así, al mes ya estaba yo acá desde que mandé mis papeles. Siguiente parte, una de las más chéveres, y es cuando ustedes reciben el contrato, tienen que ver varias cosas. Entonces, ¿cuántos días de descanso son? Aquí usualmente solamente hay un día de descanso y usualmente se trabajan 48 horas a la semana, aunque hace poco vi que las van a reducir. Cuando es tiempo de Ramadán, que es el ayuno de los musulmanes, la reducen bastante, como no a 9 horas diarias, sino solamente a 6 horas. Pero entonces deben ver cuántas vacaciones hay al año, y qué les van a dar. Ahí en el contrato dice todo. Les cuento, Qatar siempre da la acomodación, siempre. Si no te da la acomodación, te da un allowance, un monto de dinero para que tú busques la acomodación, pero generalmente la dan. En algunos trabajos tienes que compartir apartamento con personas y en algunos otros, como se los he contado, los que vienen a trabajar como pilotos, como ingenieros, les dan un apartamento para ellos solos. Si tienen familia, les dan un apartamento grande. Muchos tienen ruta. Los que trabajan en hotelería o en restaurantes, y estos siempre les proveen como la comida gratis. Y una de las cositas súper importantes, aquí me detengo, tienen que ver cuánto es el periodo de prueba. Usualmente son 3 meses. ¿Y qué pasa si no pasas el periodo de prueba? Eso tienen que preguntarlo. También, si ustedes llegan y de pronto después quieren cambiarse a otro lugar, tienen que preguntar si hay alguna multa. Usualmente si terminan el año laboral, ya después pueden cambiarse sin multa, pero si renuncian antes, tienen que pagar, ¿cómo se dice? Tienen que pagar una multa, y es como del precio del tiquete que ellos gastaron y del ID que ustedes les dan, que es para estar aquí legal trabajando, su identificación de acá. Entonces eso es muy importante, es la parte en la que más deben demorarse, preguntar absolutamente todo. Si hay que hacer otras llamadas, las hacen, pero ser muy claros en eso. Cuando ustedes ya se quieran retirar, hay algo que se llama End of Service. Entonces les dan 21 días laborales pagos por año que hayan trabajado. Aquí viene mi parte favorita. Yo digo que si tú lo piensas, lo que creas, cualquier cosa, lo creas. Entonces, hay veces la empresa en la que ustedes quieren trabajar aquí en Qatar no tiene vacantes o no hay una página, no importa. Ustedes pueden mirar el Instagram, yo que sé, alguna manera de contactarlos y escribirles: oye, necesito un correo, oye, dame un teléfono, un WhatsApp, quiero comunicarme con ustedes, quiero mostrarles mi trabajo, y ya. En mi caso, yo les he mostrado videos de que yo no me había graduado de la universidad, no tenía mi título de licenciada en educación física para trabajar aquí. No hablaba inglés, se los juro, que yo digo, ahí hay un video, lo van a encontrar, solamente ganas. Yo gané por actitud, perdón, o sea, las ganas las tenía y lo mostré mediante mi actitud, y les dije: yo viajaría hoy mismo, así alcé la mano, hoy mismo viajaría. Y por eso estoy acá. Yo les dije: no, yo la experiencia la tengo, ya aprendí inglés, se hace. Entonces, no hay límites. Si ustedes que no han terminado la carrera, que no sé, solo el bachillerato, bueno, pues hay cosas. Miren que lo que ven mucho es la experiencia, más que los títulos. Bueno, los títulos, hablando de los títulos, es importante que los títulos que tengan al país de ustedes los apostillen para que aquí sea legal, y después lo traducen y bueno, cosas así, pero algo así es el proceso. Pero como tips, si a ustedes les llama la atención algo en específico, que de pronto ustedes no estudiaron eso, pero realmente les apasiona, háganle, porque en Qatar hay muchas oportunidades
Y si es posible, o sea, en mi caso, lo que les digo, yo sí estudié una carrera deportiva y en eso trabajo acá, que además me han pedido mucho como que quieren saber qué es lo que hago acá. Creo que se los definí, no creo, estoy segura que se los voy a mostrar en el siguiente video. Pero háganle, o sea, busquen así, no hayan links, ustedes busquen por su cuenta. El otro, que fue el que yo hice, ustedes tienen que verificar que sea una empresa real. Tienen que mirar, no sé, cuenta de Instagram, que realmente tenga alguna manera que les dé a ustedes seguridad. Llamando aquí a Qatar, comunicándose con las embajadas de los países de ustedes, embajada de Qatar en los países de ustedes, y preguntar si esa empresa existe. Entonces, vale mucho la pena. Me han llegado al Instagram personas que por miedo que les ofrecen volar con Qatar Airways, que es es la mejor aerolínea del mundo, y dicen no viajo porque no me parece seguro, mis papás dicen que no, o bueno, les da susto porque es muy lejos. No importa, hay muchas maneras en las que ustedes pueden asegurarse de si el trabajo es real. Otro tip y recomendación, este es un tip súper bueno, es que me emociono, se los juro que me emociono. ¿Por qué? Porque es tan fácil llegar a Qatar, Padre amado. Para ir a otros lugares es tan complicado, requiere tantas cosas. Bueno, ustedes antes de llegar, o sea, yo lo hacía a la loca Tolondra, y hay gente que si viene ya con muchas cosas, ¿saben? Oigan, that's sad. Y ustedes tienen que ir aprendiendo inglés. Pónganle cuidado. En esta pausa les cuento que se me apagó el celular porque me quedé sin batería. Y aprovecho la pausa para decirles que me comenten cualquier cosa que sientan, así sea negativa, si quieren saber más, lo que sea, pero interactúen, ¿vale? De esa manera puedo conocer más que ustedes qué es lo que buscan en mi canal, y también que me ayuden con un like. Ahora sí continúo rápidamente porque tengo poquita batería. Resulta que hay gentes que antes de llegar se meten en grupos de Facebook y de WhatsApp. Colombianos en Qatar, mexicanos en Qatar. Y allí ustedes pueden ver cuál es el precio de un auto, dónde se renta un auto, cuánto cuesta un lugar en determinado sector de Qatar, cómo funcionan las visas para esa nacionalidad específica, cómo celebran el Día de la Independencia de ese país, ya crean amigos. O sea, uno puede ir adelantando todas estas cosas antes de pisar Qatar. Entonces, es muy práctico. Yo no lo hice, pero te facilita la vida. En caso de los colombianos tenemos un grupo de WhatsApp y hay mucha gente que no se ha movido y ya está en ese grupo interactuando y preguntando todas las dudas. Entonces ese es uno de los tips más importantes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video, que espero que sean cada vez más seguidos. La verdad que no sé por qué toma tanto tiempo y estar ahí constante, o sea, de verdad, sin miedo a mostrarles eso que me agobia. Yo quiero ser mucho más constante y hay gente que me lo está pidiendo, entonces bueno, por favor denle mucho cariñito. Más salama, así es como se dice chao en árabe.